Hola, hola queridos, ¿cómo están? Estamos acá en Licanray, ya no estoy en Santiago, así que estoy acá en medio del campamento, convención de pastores, así que durante estos 4 o 5 días quizás voy a estar acá. Eh, Espero que pueda tener tiempo para grabar todos estos videos, pero si no, seguimos levantando tempranito, podemos hacerlo. Está un poquito helado, eso sí, pero bueno, acá una evidencia de que ando por acá, en el sur de Chile. Bueno, vamos a tener la lectura de hoy día. Voy a estar ya no con la Biblia en papel, pero con la tablet al menos. Génesis 27. A ver si lo tengo. Sí. Y también Mateo 8. Vamos a leer y vamos a orar para continuar con este desafío. Dice así la palabra. Y aconteció que, siendo ya viejo, Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío, aquí estoy. Le respondió Esaú, y dijo: Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado, como a mí me gusta. Tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a su hijo Jacob: Mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole: Tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que yo te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca: Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me toque, y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme. Ve y tráemelos. Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado, como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Saúl, su hijo mayor, que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuerpo, y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, le preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Isaac entonces dijo a Jacob: Te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo tocó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó: ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo: Sírveme, y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió, y comió. Le trajo también vino, y bebió. Y su padre Isaac le dijo: Te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo, diciendo: Ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra, y abundancia del grano y de vino nuevo. Sírvante pueblos, y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te bendigan,
malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado, y lo trajo a su padre. Y dijo a su padre: Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿Quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande, y dijo: ¿Quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo, y yo comí de todo, y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un gran y amargo clamor, y dijo a su padre: Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió: Tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿No has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿No tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre, Isaac, le dijo: Lejos de ti la fertilidad de la tierra será, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: Los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Rebeca, su hijo mayor, le fueron comunicadas, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: Mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme, y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá, porque he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día. Entonces Rebeca dijo a Isaac: Estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Vamos a avanzar. Vamos a leer también el capítulo 28, aprovechando ya el impulso. Génesis 28. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: No tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos, que también te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob, y éste fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, padre de Jacob y Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí. Y cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: No tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. También supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de la mujer que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Jacob salió de Beerseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior
alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él, y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y añadió: Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces Jacob hizo un voto, diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este lugar, en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Bien, hasta acá Génesis. Vamos a ir a Mateo. Mateo, capítulo 8. Esperamos un poquito que cargue. Bien. Vamos acá, Mateo 8. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían, y se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Porque yo también soy hombre con autoridad, con soldados a mis órdenes. Digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó: Ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?
Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿Quién es este, que aun los vientos y el mar lo obedecen? Al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron: ¿Qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaban: Si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. Bien, queridos, aprovechamos esta lectura también para reflexionar brevemente. Vemos la naturaleza caída del hombre, miente, engaña, suplanta en Jacob, planifica todo esto, buscando quizá la bendición de Dios por sus propios caminos, no por los que Él ha preparado. Pero vemos por otra parte a Dios restaurando ya. Partimos viendo este Evangelio, viendo cómo se va confirmando por señales que anuncian que este Salvador efectivamente tiene poder, puede sanar enfermedades, puede salvar vidas, puede sanar, quitar demonios, está restaurando, está dando las señales de algo mucho más grande que va a ser, que es el perdón de los pecados para siempre. Así que vemos la naturaleza caída, vemos el hombre que tiene que estar escapando, escondiéndose, pero vemos a Jesús, a quien la gente va en multitudes, buscando esta esperanza también. Sabemos que quizás no lo hacían todos por la misma intención, quizás más que nada buscando lo terrenal, pero vemos a un Dios que puede estar ofreciendo también mucho más que eso. Bueno, vamos a orar. También agradezco que pudimos llegar acá. Viajamos ahí un grupo de pastores, salimos como a las 3 de la tarde de Santiago y llegamos acá como a las 1:30, con algunas paraditas obviamente, pero el Señor fue bueno, el Señor nos ha cuidado, nos ha estado ahí protegiendo, así que damos toda la gloria a Dios, agradecemos por los hermanos de la iglesia que estuvieron orando por nosotros y confiamos también en que esta convención, donde se ven varios acuerdos que tenemos que tomar, sea de bendición para la iglesia del Señor y también para la gloria de su nombre. Oramos. Gracias, Padre, por este día que nos das, sea la que sea que estén, la hora que sea que estén los hermanos escuchando esta lectura bíblica, siguiéndola también, complementándola con sus estudios, tomando notas. Te pido, Señor, que puedas hacer que esta palabra pueda llegar y ser de bendición, transforme vidas, Señor, que pueda ayudarnos a ser más llenos de ti, de tu Santo Espíritu, y a poder, Señor, con esto acercarnos más, poder ser personas que se acercan más a la imagen de Jesucristo, nuestro Salvador. Ya librándonos del pecado, despojándonos del viejo hombre, de esta naturaleza que se niega, Señor, a acercarse a ti, pero siendo transformado, Señor, por medio de la obra del Espíritu Santo, que nos va conformando como tenemos que ser. Esa iglesia se mancha que un día se presentará delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chau, chau.